Bajo el brillante sol, la playa cobra vida con risas juveniles y alegría despreocupada. La radiante presencia de Alicia brilla más que el sol, llena de vida. Los jóvenes ríen y juegan, su alegría resonando a través de la extensión arenosa. El espíritu vivaz de Alicia la hace destacar entre la multitud, un faro de luz. La playa vibra con energía mientras los jóvenes se reúnen, celebrando la vida bajo el cielo abierto. En el corazón de su hogar, Alicia irradia amor, un retrato sereno de armonía familiar. Un momento de risa compartida llena el hogar de Alicia. Cada rostro resplandeciente de afecto y alegría. Envuelta en la calidez de la familia, los ojos de Alicia reflejan una profunda y perdurable satisfacción. El sol de la tarde proyecta un brillo dorado sobre Alicia y su familia, una imagen de unidad y lazos inquebrantables. El sol de la tarde baña el arroyo del buceo mientras Alicia y sus amigos se deleitan con las alegrías simples de la vida. La risa resuena en el aire. Cada sonrisa un testamento al abandono despreocupado de la juventud. El arroyo gorgotea a un ritmo constante, un telón de fondo continuo para su animada alegría y momentos compartidos. En este entorno idílico, las amistades se profundizan y los recuerdos quedan grabados en el tejido de sus jóvenes vidas. Con la suave brisa y la calidez del compañerismo, el arroyo se convierte en un santuario de exuberancia juvenil. El paisaje está bañado por el resplandor tranquilo del sol poniente. Alicia entra en el arroyo, dejando atrás a sus compañeros. El agua refleja la luz que se desvanece mientras Alicia se aventura más profundo. Ella continúa su viaje solitario, buscando consuelo en el tranquilo abrazo de la naturaleza. El arroyo es engullido por una oscuridad opresiva, ocultando peligros desconocidos. Gritos desesperados de ayuda atraviesan la noche, resonando entre las sombras. Los gritos cesan abruptamente, dejando tras de sí un silencio tan profundo como la tumba. El silencio sepulcral desciende, pesado y absoluto, sobre el arroyo. La oscuridad contiene el aliento, el silencio intacto, como si el mismo aire esperara algún horror invisible. En las orillas de playa del buceo, la esperanza de una comunidad se desvanece con cada momento que pasa. La búsqueda de Alicia se vuelve cada vez más desesperada. El implacable sol golpea con fuerza a Buceo, reflejando la pesada desesperación que pesa sobre los corazones de sus residentes. Un palpable sentimiento de pérdida impregna el aire, mientras los equipos de búsqueda luchan contra la creciente marea de desesperanza. La que una vez fue la vibrante playa del Buceo, ahora está envuelta en un pesado manto de tristeza. Dentro de la austera estación de policía, los amigos de Alicia se enfrentan a un intenso escrutinio. Sus historias se retuercen y giran. Cada relato una maraña de verdades, a medias y secretos velados. La confusión llena el aire a medida que sus declaraciones contradictorias profundizan el misterio. El peso de las verdades no dichas es abrumador. Cada palabra cuidadosamente elegida, cada silencio ensordecedor. La sala de interrogatorios se convierte en un campo de batalla de Engautil de Bucerobuno, o donde la verdad y las mentiras se difuminan en una neblina indistinguible. La noche desciende sobre el arroyo del Buceo, proyectando largas sombras mientras los padres de Alicia comienzan su agonizante vigilia. La esperanza parpadea en sus ojos mientras observan las oscuras aguas, rezando por un milagro. Las horas se alargan hasta la eternidad, el silencio roto solo por los sonidos lúgubres de la noche. Amanece, y con él la aplastante osoznanie de que su milagro no se alegará. Bajo la cruda luz del día, se desarrolla un funeral vacío, una ceremonia hueca para Alicia. La tumba de Alicia se erige como un símbolo conmovedor, un testamento silencioso de la pérdida y las preguntas persistentes.
El vacío grita más fuerte que cualquier elogio. Un vacío absoluto donde debería residir el cierre. La escena se convierte en un cuadro inquietante de ausencia, cada elemento reflejando la profunda incertidumbre. Bajo el manto de la noche, el arroyo del buceo susurra secretos mientras Marcos, un joven periodista, se aventura en sus profundidades. Atraído por una leyenda, los pasos de Marcos resuenan en la quietud. El aire se siente cargado de anticipación. La leyenda de Alicia atrayéndolo cada vez más. Hace una pausa. La oscuridad que lo rodea profundiza el misterio del cuento. El arroyo parece contener la respiración, esperando su próximo movimiento. Su determinación se endurece, listo para descubrir la verdad detrás de la leyenda. Bajo el manto de la noche, Marcos se sumerge en la oscura historia de Alicia. El tenue resplandor de la lámpara de escritorio ilumina su exploración centrada en recortes de periódicos y fotografías antiguas. Él examina meticulosamente cada prueba, uniendo fragmentos del pasado de Alicia. Cada fotografía y artículo de noticias guarda un secreto, susurrando indicios de una vida envuelta en misterio. El peso de descubrir la verdad recae sobre Marcos a medida que profundiza en la historia de Alicia. En la tranquilidad de su habitación, Marcos está decidido a desentrañar el enigma del pasado de Alicia. El barrio del buceo despierta bajo el sol, vivo con la sinfonía de la vida cotidiana. Marcos se acerca a un grupo de hombres curtidos por el sol fuera de un pequeño café. Sus rostros, cada uno un mapa del tiempo, insinúan las historias susurradas en los rincones del barrio. Está buscando un fantasma, un susurro en el viento. Alicia, el café, un humilde santuario, se convierte en el escenario de su búsqueda desesperada. El sol golpea con fuerza, indiferente a las sombras de la desaparición de Alicia. En el corazón del café del buceo, las sombras danzan con susurros de lo invisible, donde cada taza guarda un cuento de apariciones y encuentros etéreos. Marcos se inclina más cerca, atraído más profundamente en las narrativas espectrales que giran alrededor del espíritu de Alicia, cada palabra pintando escenas vívidas de lo inexplicable. El aire se carga de suspense mientras Marcos asimila cada detalle escalofriante, el ambiente del café cambiando con cada relato de la presencia fantasmal de Alicia. Un repentino silencio inunda la cafetería mientras se desarrolla una historia particularmente inquietante. La respiración de Marcos se atasca en su garganta mientras el espíritu de Alicia parece acercarse. Marcos se queda, cautivado e inquieto, mientras los últimos ecos de la historia de Alicia persisten en el aire, dejándolo reflexionando sobre los misterios que se encuentran justo más allá del velo. Bajo el manto de la noche, Marcos se acerca a Arroyo del Buceo, con una ominosa sensación que impregna el aire. La oscuridad parece profundizarse a medida que se aventura más. La inquietante presencia se hace más fuerte con cada paso. Las sombras danzan a su alrededor, jugándole trucos a sus ojos mientras recorre el tenue paisaje, sintiendo que algo invisible lo observa. Un escalofrío le recorre la columna vertebral mientras el arroyo parece susurrar secretos. La inquietante sensación ahora es un pavor innegable. Marcos duerme. Sus sueños son un mar turbulento de inquietud. Su rostro se contorsiona en una lucha silenciosa, una batalla librada dentro de los confines de su mente. Un susurro atraviesa el paisaje onírico. Marcos, ayúdame a encontrar la paz. La súplica resuena, pendiendo en el equilibrio entre la pesadilla y la esperanza. El sol cae a plomo sobre la playa del buceo, su luz dorada reflejando secretos del pasado. Marcos abre las páginas desgastadas, revelando las verdades ocultas de Alicia. Cada entrada susurra sombras, proyectando un manto sobre el día brillante. El diario revela secretos oscuros, alterando para siempre la percepción que Marcos tiene de Alicia. La brisa del océano lleva susurros de historias no contadas, mientras Marcos asimila el peso de las revelaciones. El diario yace abierto,
sus páginas llenas de las últimas palabras de tormento de Alicia. Cada frase palpita con la angustia cruda y el miedo consumidor que atormentaba a Alicia. Sus gritos desesperados resuenan desde las páginas, pintando un retrato vívido de sus últimos y angustiosos días. El diario se convierte en un inquietante testamento de la oscuridad que finalmente consumió a Alicia. Bajo el manto de la noche, Marcos se adentra en las profundidades más oscuras de Arroyo del Buceo, guiado por pistas crípticas del diario. Las sombras se alargan a medida que Marcos se adentra en el arroyo. Cada paso está cargado de anticipación. El diario es su único compañero en este lugar abandonado. El aire se vuelve pesado y el silencio, roto solo por sus pasos, amplifica la sensación de aislamiento. Marcos está ahora completamente inmerso en el enigmático abrazo del arroyo, su viaje impulsado por secretos desenterrados del pasado. En lo profundo de la noche, Marcos tropieza con una cabaña olvidada hace mucho tiempo, tragada por las sombras. Él entra con cautela, el aire denso con los ecos escalofriantes de hechos pasados. Un sombrío descubrimiento aguarda mientras Marcos destapa inquietantes rastros de un crimen, la verdad acechando bajo capas de decadencia. La cabaña susurra secretos, cada sombra un recuerdo inquietante de la oscuridad que una vez se desarrolló dentro de sus paredes. Bajo el manto de la noche, Marcos corre desesperadamente por el arroyo del Buceo. Cada respiración, un jadeo irregular contra el aire fresco. Una sombra amenazante se cierne muy cerca. Un cazador silencioso que intenta silenciar a Marcos para siempre. Marcos mira hacia atrás, con los ojos muy abiertos por el miedo mientras la figura sombría gana terreno. La implacable persecución se intensifica, cada paso haciendo eco de la inminente fatalidad que se cierne sobre Marcos. Con una última oleada de adrenalina, Marcos gira bruscamente, esperando perder a su perseguidor en el laberíntico arroyo. Marcos corre desesperadamente hacia el refugio de la playa. Una silueta contra el pálido amanecer. Se tambalea en la arena, cada grano una promesa de escape de su perseguidor invisible. Los primeros rayos del sol besan su rostro, iluminando una máscara de feroz determinación. Su pecho se agita mientras recupera el aliento, el vasto océano reflejando la tormenta interior. Con renovada determinación, Marcos se enfrenta al horizonte, su silueta endureciéndose contra el cielo dorado, un faro de esperanza en la playa. Dentro de los confines estériles de la estación de policía, Marcos se prepara para revelar la verdad oculta detrás de la muerte de Alicia. La evidencia en manos de Marcos promete exponer los secretos largamente ocultos que rodean la trágica muerte de Alicia. La cruda realidad del destino de Alicia comienza a manifestarse, proyectando una sombra sobre la escena. La verdad emerge de las sombras, alterando para siempre el curso de la justicia para Alicia. La tranquilidad de Arroyo del Buceo se ve interrumpida cuando llega la policía, su presencia un marcado contraste con el sereno paisaje. La tierra se perturba, revelando un oscuro secreto escondido bajo la superficie. Un grito colectivo cuando emerge el cuerpo de Alicia, confirmando los peores temores. El peso de la confirmación pesa mucho en el aire, proyectando una sombra sobre la escena. Bajo el cielo solemne, Alicia recibe un entierro digno, un testamento de una vida profundamente apreciada. La tierra abraza suavemente a Alicia, mientras su familia se reúne, con el corazón apesadumbrado pero encontrando consuelo en la unidad. Cuando la ceremonia concluye, una profunda sensación de paz inunda a la familia de Alicia, un faro de esperanza en medio del dolor. En la tranquila serenidad posterior, el recuerdo de Alicia sigue siendo una presencia vívida y reconfortante, una promesa de amor perdurable. Bajo el manto de la noche, Marcos regresa al arroyo. Una sensación de plenitud lo invade. Hace una pausa,
Un cambio sutil en el aire sugiere la presencia etérea de Alicia cerca. Un suave susurro parece resonar en la noche. Gracias por haberme liberado. El arroyo parece brillar, iluminado por una luz invisible mientras las palabras de Alicia permanecen en el aire. Marcos se levanta, bañado en el suave resplandor. Un reconocimiento silencioso que pasa entre ellos en la quietud de la noche. En la tenue luz de su habitación, Marcos está absorto en su trabajo. Su rostro refleja una intensa concentración. El brillo de la pantalla ilumina el caos que lo rodea, un mar de libros y papeles que dan testimonio de su dedicación. Él elabora cada palabra con propósito, tejiendo una narrativa que honra la vida de Alicia. Sus dedos bailan sobre las teclas, cada pulsación un paso para preservar su memoria. En la quietud de la noche, Marcos se esfuerza por mantener vivo el espíritu de Alicia a través de su escritura. Bajo el brillante sol, el barrio del buceo prospera, sus calles resonando con historias de Alicia. Los recuerdos de Alicia permanecen en cada rincón, su nombre susurrado con afecto. Retratos de Alicia adornan las paredes, un vibrante recordatorio de su espíritu perdurable. Los niños juegan en las calles. Sus risas se mezclan con relatos de la valentía de Alicia. La leyenda de Alicia sigue viva, entretejida en el tejido mismo de la comunidad. El barrio del buceo aprecia a Alicia. Su memoria es un faro de esperanza y resiliencia. Bajo la luz tenue del crepúsculo, una joven se acerca al arroyo del buceo, un lugar de dolor y recuerdo. Con manos delicadas, ella suavemente deposita flores sobre el agua, cada pétalo una oración susurrada. La corriente arrastra las flores. Las largas sombras se extienden, reflejando la longitud de sus recuerdos. En la tranquila soledad, la trágica historia de Alicia resurge, removiendo las profundidades de su alma. Marcos se sienta en el café, con la mirada fija en la ventana, un observador silencioso de la vida que se desarrolla tras el cristal. La bulliciosa calle exterior refleja las historias vibrantes que llenan la cafetería. Cada transeúnte un personaje en la narrativa continua de Alicia. En el tranquilo santuario del café, Marcos reflexiona sobre la historia de Alicia, un cuento destinado a resonar a través de generaciones. Encuentra consuelo en la idea de que el espíritu de Alicia vivirá para siempre en los corazones de aquellos que escuchen su historia. Bajo el manto de la noche, Marcos comienza su paseo solitario en Playa del Buceo, con el viento susurrante acompañándolo. La leyenda de Alicia, que una vez fue un cuento, ahora se entrelaza con cada paso que da. Cierra los ojos, sintiendo la brisa fresca, el peso de los secretos del océano presionándolo. La noche se hace más profunda. La leyenda de Alicia lo atrae aún más a su inquietante abrazo. Dentro del archivo policial, imponentes estanterías de expedientes polvorientos se alzan sobre Marcos, con la luz del sol filtrándose por la ventana. Motes de polvo bailan en el aire mientras Marcos hojea viejos archivos de casos sin resolver, con el ceño fruncido por la concentración. El peso de historias no contadas oprime mientras Marcos busca nuevas narrativas entre los casos olvidados. La luz del sol ilumina la escena, pero las sombras de misterios pasados persisten, atrayendo a Marcos a profundizar en su búsqueda. Cada archivo susurra secretos, instando a Marcos a descubrir las verdades ocultas en las profundidades del archivo. En el corazón del barrio del buceo, la vida vibrante brota bajo el cálido abrazo del sol. Marcos, un observador silencioso, se encuentra al borde de la animada escena, absorbiendo la energía cruda de la comunidad. Él observa, sintiendo el pulso de la vida vibrando a su alrededor. El aire vibra con risas y los gritos animados de niños jugando. Marcos siente una profunda conexión con este lugar, una oleada de vitalidad que llena su alma. El espíritu del barrio es contagioso, una sinfonía de energía juvenil que resuena por las calles.
Dentro de los sagrados salones de la Biblioteca Nacional, Marcos estudia montones de libros, con el ceño fruncido por la concentración. La luz del sol atraviesa las grandes ventanas, iluminando una danza de motas de polvo en el aire quieto. Busca inspiración en las leyendas urbanas de Montevideo, esperando entrelazarlas en su próximo artículo. Él delicadamente hojea páginas llenas de texto descolorido y fotografías de épocas pasadas. El peso de historias no contadas y secretos olvidados pesa mucho en el aire. Marcos hace una pausa, un atisbo de inspiración brillando en sus ojos mientras una leyenda comienza a tomar forma. Bajo el manto de la noche, Marcos se alza como una figura solitaria entre las piedras desgastadas del cementerio central. La luz de la luna pinta largas sombras que danzan a través del antiguo cementerio, amplificando su aura solemne. Él dirige su mirada hacia una lápida desgastada, cuya inscripción apenas es visible en la tenue luz. Perdido en sus pensamientos, Marcos contempla la naturaleza efímera de la vida y el inevitable abrazo de la muerte. El silencio lo envuelve mientras reflexiona en silencio sobre la existencia. Marcos se sienta, una figura solitaria perdida en la grandeza del Teatro Solís, mientras la historia de la ciudad se desarrolla ante él. El escenario cobra vida. Un vibrante cuadro del pasado de Montevideo, su cultura resonando en cada escena. Bañado en una luz cálida, el intrincado diseño del escenario captura la esencia de Montevideo, un testimonio de su rica herencia. La anticipación pesa en el aire. Cada línea pronunciada con pasión, cada escena un pincel que pinta el alma de Montevideo. Marcos permanece cautivado, con la mirada fija mientras los actores encarnan el espíritu de Montevideo. En el mercado del puerto, Marcos se encuentra en medio del vibrante corazón de la cultura uruguaya. El aroma de las carnes a la parrilla llena el aire mientras Marcos se prepara para un almuerzo tradicional. Comparte risas e historias, integrándose con los lugareños. Marcos saborea los sabores de Uruguay, completamente inmerso en el pulso de la ciudad. Se reclina hacia atrás, satisfecho, sintiendo la energía del mercado resonar en su interior. Marcos se encuentra en la gran galería, una figura solitaria en medio de un mundo de expresión artística. Se acerca, atraído por el talento y la creatividad que emanan de los lienzos. Sus ojos recorren las pinceladas, cada una un testimonio de la pasión del artista. Hace una pausa, perdido en sus pensamientos mientras contempla el significado más profundo detrás del arte. Un destello de comprensión cruza su rostro al conectar con el espíritu uruguayo. Marcos asiente levemente, un reconocimiento silencioso del profundo impacto del arte. Al caer la tarde, Marcos pasea por la Rambla de Montevideo, un observador tranquilo en medio del vibrante tapiz de la ciudad. Pasea, una figura solitaria, pero abrazada por el espíritu colectivo de la población de Montevideo. El mar brilla bajo el sol que se desvanece, reflejando el animado ritmo de pasos y conversaciones a su alrededor. Cada paso es una silenciosa comuní. Userov Tresne, con el alma de la ciudad. Un momento de serena conexión. Userov Tresne. El horizonte se difumina, mezclando mar y cielo, mientras Marcos continúa su reflexivo paseo. Hace una pausa, una silueta solitaria contra la vasta extensión, absorbiendo la esencia de Montevideo. La milonga palpita con vida, mientras Marcos entra en la pista de baile, vacilante pero intrigado. Guiado por su pareja, Marcos intenta torpemente el tango. Su torpeza inicial se va transformando lentamente en una concentración enfocada. A medida que la música se intensifica, Marcos se ve arrastrado por el ferviente abrazo del tango, sus movimientos ganando confianza y pasión. Perdido en el baile, Marcos encarna el alma del tango, su rostro radiante con la alegría de la expresión recién descubierta. Marcos llega a la Plaza Independencia,
atraído por la imponente presencia del mausoleo de Artigas. Se acerca al mausoleo, sus pasos resonando suavemente en la vasta plaza. Marcos se encuentra frente al monumento, un momento de tranquila reflexión. Inclina la cabeza en homenaje al héroe nacional, su gesto impregnado de reverencia. Marcos se endereza, un respeto recién descubierto grabado en su rostro. Marcos deambula entre las vitrinas iluminadas, con la mirada escudriñando las reliquias del fútbol uruguayo. Fotografías en sepia y camisetas desgastadas susurran historias de equipos legendarios. Hace una pausa frente a una exposición dedicada a la garra charrúa, absorbiendo la historia del espíritu indomable. Su rostro ahora refleja una comprensión creciente, una nueva apreciación por las profundas raíces culturales del fútbol. Bajo las luces del estadio, Marcos llega, atraído al rugiente corazón de la pasión futbolística uruguaya. Se mueve entre la multitud, cada paso resonando con la ferviente energía de los fans. Marcos se encuentra entre el mar de seguidores, su rostro iluminado por el resplandor vibrante del estadio. El estadio palpita con cada grito de ánimo, cada canción, cada latido del juego. Marcos aplaude, canta y corea, completamente inmerso en el éxtasis colectivo de los aficionados uruguayos. A medida que el partido se intensifica, Marcos se deja llevar, un verdadero creyente en el juego hermoso. Bajo la cálida luz de la lámpara, Marcos se sienta absorto en su escritorio, con una expresión intensa. El rítmico rasguido de su pluma llena la silenciosa habitación mientras vierte su corazón en las páginas de su gastado diario. Sus palabras bailan en la página, capturando el alma de Montevideo y su gente. Hace una pausa, con la mano todavía sosteniendo la pluma, una sonrisa melancólica tocando sus labios mientras un recuerdo aflora. El amor por su ciudad brilla en sus ojos, reflejándose en la suave luz de la LM Para. En el corazón del barrio histórico, las calles empedradas susurran historias de una época pasada. Marcos vaga por las antiguas calles, cada paso resonando con los fantasmas de la historia. Perdido en el tiempo, imagina las vidas de aquellos que recorrieron estos caminos antes que él. La luz del sol calienta las piedras antiguas, proyectando largas sombras que danzan con la imaginación de Marcos. La arquitectura susurra secretos de amor, pérdida y revolución. Marcos hace una pausa, absorbiendo el rico tapiz de historia tejido en cada rincón del barrio. La iglesia matriz se alza majestuosamente, un testamento del tiempo y la devoción. Marcos entra en el espacio sagrado, con los ojos dirigidos hacia las altísimas arcadas. Hace una pausa, observando el juego de luces y sombras que baila sobre las antiguas piedras. Marcos camina lentamente por el pasillo, sus pasos resonando suavemente en el gran espacio. Sus dedos trazan las tallas desgastadas, cada surco un susurro de historia. Marcos se encuentra en silenciosa contemplación, el peso de los siglos asentándose a su alrededor. Marcos se acerca a la puerta de la ciudadela, una entrada a otra época. Él atraviesa el antiguo arco, dejando atrás el presente. La piedra susurra historias de siglos pasados, mientras él se adentra más. Cada paso resuena con el peso de la historia, un viaje tangible a través del tiempo. Perdido en los ecos del pasado, Marcos siente que el presente se le escapa. Él emerge al otro lado, transformado por los ecos del tiempo. Marcos entra en el cabildo, su figura empequeñecida por el peso de la historia dentro de sus muros. Sus ojos trazan las líneas de artefactos antiguos, cada uno contando historias del nacimiento de una nación. Cada historia se graba más profundamente en su alma, encendiendo una llama de entendimiento en su mirada. Su rostro ahora refleja una profunda comprensión del papel fundamental del cabildo en la independencia de Uruguay. En el corazón de la Plaza Zabala, Marcos se detiene, con la mirada fija en la imponente estatua de Zabala.
Está perdido en la contemplación. Su mente reproduce los ecos históricos de la fundación de Montevideo. La estatua se alza, un silencioso centinela de la historia, mientras Marcos reflexiona sobre el papel monumental de Zabala. El peso de la historia se posa sobre Marcos al conectar con el legado de Zabala. Perdido en los corredores del tiempo, Marcos ve la visión de Zabala cobrar vida en la bulliciosa ciudad que lo rodea. Marcos permanece quieto, absorbiendo la vibrante energía de la plaza, ahora un testamento viviente de la perdurable influencia de Zabala. Marcos permanece en silencio dentro del Palacio Salvo, absorbiendo la imponente grandeza del edificio. La arquitectura del Palacio Salvo envuelve a Marcos en un manto de misterio. Pasa una mano por los intrincados diseños, sintiendo el peso de la historia. Las sombras se alargan, profundizando el misterio del Palacio Salvo. Marcos cierra los ojos, envuelto por las silenciosas historias del Palacio Salvo. Abre los ojos, con una sensación de asombro grabada en su rostro. Al amanecer sobre la Rambla de Montevideo, Marcos se prepara para partir, su silueta perfilada contra el sol naciente. La brisa del océano revuelve suavemente su cabello mientras contempla el horizonte, con una mezcla de esperanza y tristeza en sus ojos. Un momento de reflexión pasa por el rostro de Marcos, mientras promete en silencio regresar. Con una última mirada persistente, Marcos se da la vuelta, avanzando hacia su próximo viaje.